¿cómo andás? Sea muy bienvenido a Micro con Lua, ese espacio maravilloso donde tenemos mucho contenido en microbiología. Soy muy contenta de poder finalmente dar a luz a ese proyecto que hace años que quiero que tengas todo gratis, pero el proyecto necesita sostener por sí solo. Entonces, durante los últimos años fui ayudante de cátedra por mucho tiempo, desde 2017. No hagan las cuentas, por favor. Después tuve mis cursos paralelos. Y obviamente siempre quise que todo mi contenido, todo lo que enseñaba, estuviera en un lugar libre para que todos puedan acceder. Por eso para mí este año es simplemente especial de poder tener todo mi contenido acá en YouTube. En realidad son 3 canales donde puedes acceder a todo contenido gratis y aprobar las materias de microbiología. El primero es acá en YouTube, en Instagram, claro, y también en nuestro blog donde tenemos todos los apuntes donde puedes ver por los temas o buscar el tema que necesitas, y una vez que lo encuentres puedes estudiar de ahí. Esos son los apuntes oficiales de Micro con Lua que están acá ordenaditos en en todos los módulos de microbiología que necesites. Por eso, lo único que pido, por favor, es que nos ayude colaborando, poniendo me gusta a los videos, comentando, compartiendo los videos y, claro, suscribiendo al canal, porque eso hace que el proyecto pueda sostener por sí solo. Así que muy bienvenidos a nuestro canal y vamos con el video. Las próximas bacterias Las bacterias que vemos ahora son los Streptococcus. Son una familia de bacterias que son parecidas a los Staphylococcus porque también son cocos, o sea, son redonditas, pero lo que están haciendo acá son cadenas. Recuerden que los Staphylococcus hacían racimos. Entonces eso significa que la forma de división de los Streptococcus va a ser distinta. Por otro lado, ellos tienen una gama de enzimas distintas. Y algo muy característico de los Streptococcus es que tienen unos antígenos de superficie. Creo que eso es lo principal de los Streptococcus. Y esos antígenos de superficies nos dan las propiedades serológicas que son los grupos de Lancefield. Lancefield fue esa señora, fue Rebecca. Hay que celebrar a las mujeres en la ciencia, eh, principalmente en los 1800, porque no había muchas mujeres en la ciencia, las que habían no eran celebradas, entonces celebremos las mujeres de la ciencia. Y bueno, Rebecca Lancefield fue una bioquímica y estudió un montón de cosas, y ella creó grupos de Lancefield. Los grupos de Lancefield son la organización de los Streptococcus por sus antígenos de superficie. Básicamente lo que hacía esa señora, agarraba los Streptococcus y los ponían, obviamente eso ya es mucho más moderno, ¿no? Pero los ponía en unas plaquitas, y a esas plaquitas le ponían anticuerpos que reaccionaban ante los antígenos de Lancefield. Y esos antígenos, que son polisacáridos de superficie, hacían que se rompiera o le dicen clump, le hicieron clump, se acumulara a algunos lugares cuando entraba en contacto el anticuerpo con el antígeno de superficie. Y de esa forma entonces podíamos nombrar los grupos de Lancefield y decir, bueno, esa bacteria, ese Streptococcus, es grupo B. De esa forma ella nombró de A a W un montón de Streptococcus. Después se fue disminuyendo y se fue reagrupando en otros grupos de bacterias y otros géneros, y de esa forma los Streptococcus quedaron de A a G. No obstante, no suficiente que ya teníamos que agrupar los Streptococcus de A a G, también los agrupamos con la beta-hemólisis, la alfa-hemólisis, la gamma-hemólisis. Esta fotito ya la vimos también cuando hablábamos de los cultivos, porque eso es un agar sangre. Entonces, los mismos Streptococcus que los separamos en los grupos de polisacáridos de superficie, los tenemos que organizar a la presencia o no de hemolicinas, de la enzima que hace hemólisis. Entonces podemos tener una beta-hemólisis, que es la enzima que hace una hemólisis completa, porque fíjense que el medio es rojo, y lo que estamos haciendo acá al tener una hemólisis es romper toda esa sangre del medio.
Entonces, no solamente hace hemólisis en donde está creciendo como fíjense, sino que tiene un halo de hemólisis alrededor de la colonia, por lo cual es una hemólisis completa. Ya los alfa-hemolíticos son los que hacen una hemólisis, pero solo en donde está la bacteria, que es esas líneas que les estoy recorriendo acá. Ese es donde está la bacteria. Y los gamma hemólisis les pueden decir en ausencia de hemólisis, o puede aparecer también con hemólisis variable. A veces le dicen así a las gamma hemolíticas. Y significa que no está haciendo hemólisis. Pueden crecer en el medio, sí, pero no van a consumir lo que es la sangre que está ahí en ese medio. Entonces, volvemos porque esto quedó atrás. Entonces, lo que hacemos de la organización de los estreptococos es una organización doble. Hablemos de los alfa-hemolíticos, beta-hemolíticos y gamma, pero también los dividimos en los grupos de Rebeca. Dividimos en el grupo A, como por ejemplo Piógenes, el grupo B, y algunos que no tienen grupo, pero que tienen otras características. Por ejemplo, acá en esa listita de características dejamos cuáles son su sensibilidad para los dejamos su sensibilidad y resistencia para los antibióticos y, por ejemplo, acá hace quelón positivo, que vamos a hablar de eso, soluble en bili, tiene cápsula, algunas características que vamos a ir viendo a medida que vamos viendo cada una de esas bacterias. Entonces, si nos preguntan cómo organizamos los estreptococos, tenemos que primero de todo hablar de los estreptococos como un género que son cocos gram positivos que se organizan en cadenas, y esos cocos gram positivos los podemos organizar en función de su hemólisis o también de sus antígenos de superficie. O podemos hacer la combineta de las dos cosas y hablar de betas hemolíticos del grupo A. Por ejemplo, el grupo A de Lanschutz es el grupo de los streptopiógenes. Esa es la especie. Los streptopiógenes van a causar un montón de patologías, tanto de piel como faringitis. Ya les adelanto eso. Y son beta-hemolíticos también. Entonces acá tenemos la trampa, tenemos acá la ayuda de memoria, que son beta-hemolíticos. Entonces cuando la ponemos en el medio va a ser todo limpio, no va a haber casi fondo, no vamos a ver medio. Y en los beta-hemolíticos tenemos dos especies de bacterias, las piógenes, que es las que vamos a ver ahora, y las Agalactiae, que las vamos a ver en un ratito. Entonces va a ser el Streptococcus piógenes, que va a ser beta-hemolítico y de grupo A de Lanschutz. Los beta-hemolíticos, los streptopiógenes, pueden también encontrar estreptos de grupo A, la pueden encontrar de distintas formas. Van a ser unas bacterias que obviamente van a estar en cadena porque los estreptococos hacen cadena y van a causar muchas patologías. Pueden causar desde patologías de piel a las patologías de faringes. Cuando hablamos de las características que tienen el Streptococcus piógenes, que va a tener una pared celular porque es una gram positiva. En esa pared celular va a estar pegada algo que se llama la proteína M. Y esa proteína M es la proteína principal de superficie y está asociada a su virulencia porque está codificada por un gen que es EMM. Es como Entonces esa proteína M del gen M va a estar haciendo esa codificación. Y eso también se puede utilizar para serotipificar, o sea, para ver en serología esas especies. No es lo mismo del grupo A, pero ayuda también a que lo codifiquemos. ¿Qué es la importancia de esa proteína M? En realidad no es tan importante para la virulencia de la bacteria, sino que es importante a la larga, porque a veces nuestro sistema inmune confunde esa proteína con proteínas que tenemos en nuestro propio cuerpo.
Entonces, ponele, vos tuviste una faringitis por Streptococcus pyogenes en los 90, como yo tuve varias, soy muy propensa a la faringitis, y los 90, en los 2000, hasta hoy tengo faringitis, una vez por año la tengo, y tuvimos esa proteína M dando vueltas. Entonces tus anticuerpos dijeron, ay, mira esa proteína M, qué bonita, la voy a guardar y la voy a presentar. Y hacen toda la presentación de antígenos usando toda la combineta de cosas que ya sabemos que ya sabemos de inmunología. Cuando presenta, esa proteína queda guardada en los históricos de las células presentadoras de moléculas, y lo que va a pasar es que a los 20 años, a los 10 años, a los muchos años de que presentamos esa proteína M, las células inmunes empiezan a encontrar proteínas parecidas a esa proteína M en otros lados. Entonces, cuando empiezan a encontrar esas proteínas, empiezan a reaccionar contra ellas y terminan atacando nuestro propio cuerpo utilizando esas proteínas M que fueron presentadas hace un montón. Terminamos teniendo problemas como fiebre reumática por esa presentación de antígenos, ya sea encontronazo. Ese pensamiento entre presentar los antígenos y matar las bacterias, y presentar los antígenos y tener problemas a futuro. Otra propiedad súper importante de la proteína M de los Streptococcus pyogenes es que se va a unir a distintos receptores en el cuerpo humano. Por ejemplo, se une al factor H y lo rompe, entonces inhibe la fagocitosis de la bacteria, y también favorece la degradación del complemento C3b. Y eso va a ser importante más adelante. No, mentira. Eso va a ser importante porque cuando tenemos niños puede afectar los riñones también. Después otra cosa que vamos a tener es que la bacteria esa, las Streptococcus pyogenes, pueden hacer una capa de ácido hialurónico que forma una cápsula alrededor de esa bacteria. Y entonces ese polisacárido, ese carbohidrato que va a envolver la bacteria, no es antígena, porque el ácido hialurónico, fíjense la cantidad de cremas que tiene ácido hialurónico, entonces es algo obviamente del cuerpo humano. Entonces, como nosotros ya tenemos ese ácido hialurónico, no nos vamos a sentir que el ácido hialurónico de la bacteria es algo que nos es extraño, entonces no lo vamos a atacar. Entonces la bacteria usa esa capa de carbohidratos para pasar desapercibida. Y obviamente el Streptopiógenes, ¿qué va a tener? Toxinas. Les encanta a las bacterias tener toxinas, y las gram positivas lo que más tienen son las toxinas que liberan al medio, las exotoxinas, que son esos cuadraditos acá que vemos, esos colorcitos. Esas son las exotoxinas. Entonces vamos a tener las streptolicinas, O y S, vamos a tener la streptokinasa, la hialuronidasa, la streptodornasa, que es una ADN-asa, o sea, se rompe el ADN de las células, la toxina pirogénica, que es la que nos causa la escarlatina, y también el síndrome de shock tóxico, porque actúa como un superantígeno. Entonces todas esas toxinas van a ser liberadas al medio dependiendo del momento que está la bacteria. Ahora sí, vamos a hablar un poco de las patologías que el Streptococcus pyogenes causa. La escarlatina es una patología que en realidad ya no se debería ver, pero hay todavía algunos brotes que vemos que están aumentados por las guarderías o colonias o muchos niños juntos. Entonces por ahí vemos casos en los hospitales por esos brotes temporarios. Y la escarlatina lo que tiene es que va a ser una consecuencia aguda, o en realidad puede seguir a algunas infecciones de faringe en los niños, o también en la piel. Y va a ser porque algunas de esas bacterias, de esos Streptococcus, lo que están haciendo es liberar una toxina, que esa toxina va a romper los eritrocitos, porque es eritrogénica. Entonces esa toxina va rompiendo los eritrocitos y va dando ese color rojo al nene, y después hay como una descamación. Y otro síntoma súper característico
es la lengua en fresa. Le decimos así porque se ven como las papilas gustativas como todas elevadas. Perdón. Vemos las papilas gustativas así todas elevadas. Y eso es súper característico. Todo ese esantema, todo ese cuadro, el esantema, le decimos a toda esa coloración, suele durar más o menos entre 2 y 5 días. Pero como ya teníamos antes, ponerle la faringitis, que también duró más o menos una semana, la persona, el padre, la madre, el responsable legal, se preocupa porque el nene ya hace un par de semanitas que está enfermo. Entonces les dije, ya les había adelantado, que que la escarlatina era una de las consecuencias de la faringitis. Es una faringitis que puede variar en los síntomas dependiendo del paciente, pero más o menos un quinto, o sea, un 20%, 25% de los pacientes puede presentar dolor de garganta, fiebre, enrojecimiento de la faringe y ese sudado, eso que vemos acá blanco, eso es como la boca. Abrió la boca, vemos esto. Ese sudado blanquecino de las amígdalas. Normalmente a los nenes se le ve un poco más hinchadas, con más redondeadas. Los nenes suelen tener los ganglios linfáticos más hinchados porque son nenes y están todavía inmaduros en su sistema inmune. Entonces, después de la niñez vamos encogiendo un poco las amígdalas. Pero vemos todo hinchado, todo rojito, como que al nene le cuesta tragar, le cuesta hacer, inclusive puede costar llorar de dolor que tiene en la garganta. Y algo súper importante es que la faringitis estreptocóxica tiene que ser diferenciada de la faringitis común. ¿Por qué? La faringitis estreptocóxica tenemos que dar antibióticos para prevenir, que ya les había adelantado antes, de la proteína M, tenemos que prevenir todas las complicaciones no supurativas de los estreptococos. Pero las faringitis comunes, que probablemente son causadas viralmente, no tenemos que dar antibióticos. ¿Por qué no tenemos que dar antibióticos a esas faringitis? Porque aumentamos la resistencia antibiótica. Entonces, a las faringitis estreptocóxicas, que podemos, por un lado, con la clínica orientarnos que son faringitis estreptocóxicas, y también podemos hacer los test rápidos para estreptococcus, que son los strep test. Ahí vamos a tener el diagnóstico de faringitis estreptocóxica y así tratar con antibióticos. Podemos tratar con penicilinas, con amoxicilina, o también podemos tratar con cefalosporina si la persona es alérgica a la penicilina. Pasamos entonces a un poquito de infecciones de piel que no son tan bellas. La que tenemos a la izquierda es un pioderma que hace unas vesículas y esas vesículas postulan y se rompen y pueden necrosar si no hay una antisepsia, no hay un cuidado con antibióticos. Después, esto es una erisipela, que es una infección que tiene mucho dolor. Las personas vienen más que nada por el dolor que por la infección en sí. Y va a tener muchos síntomas sistémicos. Hay una infección sistémica más allá de la infección en la piel. Fíjense que no solo acá tiene, sino que acá también. Ya, el pioderma es una infección más localizada, no hay tanta expresión sistémica. Otra de las infecciones de piel que tenemos es la celulitis, que en realidad en comparación a la erisipela, la celulitis es más profunda. Y al ser más profunda es más problemática. Todo lo que es más profunda es problemático porque puede ser que nos cause una diseminación muy rápida de la infección. Otra de las infecciones que podemos tener de piel es la fascitis necrosante, pero no es tan común que sea por piógenes, sino es más común por otras bacterias. Y la fascitis necrosante antes se conocía como gangrena estreptocóxica y puede estar involucrada el estreptococcus en realidad cuando tenemos Clostridium perfringens, que es el que principalmente causa fascitis necrosante, que es el Clostridium perfringens. Y el Streptococcus entonces acá estaría ayudando a crear un ambiente anaerobio para el Clostridium. Pero vamos a verlo en Clostridium, así se quedan tranquilos.
Cuando hablamos de Streptococcus pyogenes, todavía no terminamos de Streptococcus pyogenes, yo ya no me lo banco más, ya lo quiero terminar rápido, chao Streptococcus. Cuando hablamos de Streptococcus pyogenes, yo les dije que teníamos infecciones supurativas y teníamos no supurativas. Las no supurativas en realidad son complicaciones tardías de la propia infección estreptocóxica. Y vamos a tener dos. Vamos a tener la fiebre reumática, que es esta que tenemos acá, que en realidad la fiebre reumática es un trastorno inflamatorio y ese trastorno inflamatorio está por todo el cuerpo. Fíjense, síntomas cardíacos, síntomas en las arterias. ¡Opa! Tenemos síntomas cardíacos en las arterias, tenemos síntomas en las articulaciones, los nódulos subcutáneos que están en piel, y tenemos también fiebre y podemos tener el aumento de la PCR y de la BSG. La PCR y la BSG son muy inespecíficas y pueden estar aumentadas por un montón de cosas, entonces las tenemos que linkear en realidad con los síntomas y signos que estamos teniendo en la patología. Cuando vamos a diagnosticar a una persona de fiebre reumática, lo que hacemos es buscar los criterios mayores y los criterios menores. Y hacemos una combineta de esos criterios que están acá, que son como checklists. ¿Tiene carditis? Check. ¿Tiene artritis? Check. ¿Tiene nódulos? Check. ¿Tiene artralgias? Check. ¿Tiene fiebre? Check. Hacemos un checklist para saber si la persona tiene los criterios mayores y tiene criterios menores para poder empezar a tratarla. Piensen que el tratamiento de la fiebre reumática en realidad va a ser todo lo que vamos a evitar la inflamación, los corticoides, los AINES y todo lo que podemos para ayudar a esa persona. El tratamiento antibiótico va a tener que ser en el momento de la infección de la faringitis o de la escarlatina. No va a ser el tratamiento de la fiebre reumática con los antibióticos. Pasamos a la glomerulonefritis post-estreptocóxica. La glomerulonefritis es una de las principales causas de trasplantes renales en niños, o de falla renal en niños, mejor dicho, y es más común en los niños, obviamente, y es más común en los niños. Y lo que está pasando es que la proteína M está activando el depósito de inmunocomplejos y también anticuerpos adentro de los glomérulos. Entonces, adentro de los glomérulos del riñón, que podemos ver acá, es como ese cortecito medio raro, pero bueno, vemos acá, y se acumulan esos anticuerpos alrededor del glomérulo. Cuando se acumulan esos anticuerpos, como se depositan esos anticuerpos ahí, la función renal se ve alterada y podemos llegar a la falla renal por eso. También está relacionada con la faringitis o con una erisipela o con otra infección de piel en los niños y el tratamiento acá tampoco va a ser un tratamiento antibiótico porque ya no tengo siquiera la bacteria porque pasó años después de la faringitis o de la erisipela. Entonces tenemos que actuar de forma antiinflamatoria y intentar revertir el daño causado a nivel renal. Entonces, cuando hacemos el diagnóstico de Streptococcus pyogenes, podemos hacer un strep test, o que es como un test de embarazo, como los test de COVID, pero con los antígenos de Streptococcus. Podemos hacer también los test de Lanceot, que nos van a dar grupo A, o podemos hacer una microscopía, es una microscopía electrónica. Fíjense que los Streptococcus pyogenes se unen de a grupitos y hacen esas cadenitas cortas que vemos por acá. Fíjense acá. Después tenemos el agar sangre. Ese no se ve tan bonito cuanto la foto de anterior que habíamos visto, pero fíjense que acá está la bacteria y acá está el halo de hemólisis secundaria. Y acá es cuando lo vemos en agar chocolate, vemos esa colonia cremosa que estamos viendo por acá. Pasamos entonces a Streptococcus agalactiae. Vamos a seguir con Streptococcus agalactiae. Y el agalactiae es un estreptococo muy especial.
solo vamos a pensar en embarazadas. La verdad es esa, no pensamos mucho más de la Galactiae si no son en embarazadas. ¿Por qué? Normalmente la Galactiae coloniza la vagina. Entonces, cuando el nene pasa por un parto vaginal, se coloniza de ese Streptococcus galactiae y como no tiene anticuerpos, no tiene defensas, no tiene nada porque recién nació, se va a tener una infección por Galactiae que puede llegar a la sepsis y a la muerte de ese bebé. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para prevenir que el bebé muera de sepsis por Galactiae, a la semana más o menos 34, 32, entre la 32 y la 36 en realidad, vamos a hacer un hisopado vaginal a esa mujer embarazada, a esa futura mamá, y a ese hisopado lo vamos a cultivar. Y vamos a cultivar en medio de agar sangre, porque el Streptococcus agalactiae es beta hemolítico. Si me llega a dar positivo, vamos a dar antibióticos a la madre de forma de profilaxis y vamos a sacar ese Agalactiae de ella. Y ahí el bebé va a poder pasar por el canal de parto tranquilamente sin estar infectado, sin infectarse por toda la Galactiae que la madre tenía de forma vaginal. Puede ser que en algunos casos que la mujer tenga mucha flora de Galactiae o algo por el estilo, puede ser que tengamos infecciones intrauterinas de Galactiae, pero son las menores. Eso puede ocurrir si hay una ruptura temprana de membranas, o sea, cuando tenemos todas las membranas, el bebé, el feto en realidad, está todo envuelto en membranas adentro del útero. Y esas membranas que están más o menos por acá, en el canal de parto, se pueden romper prematuramente. Y ahí sí puede ser que ese Galactiae suba y haga una invasión del útero y obviamente del... Pero a Galactiae embarazada. Esa tiene que ser la conexión que de ahora en adelante tenés que hacer con Agalactiae. Pensás a Galactiae que ya tiene un, no sé, tiene muchas As de embarazada, que embarazada tiene muchas A también. No sé, Agalactiae termina en E de embarazada. ¿Ves a Galactiae? Tenés que pensar en embarazada. Pasamos a neumococo. El neumococo es bastante más fácil de pensarlo que el Agalactiae porque es un hemolítico, entonces va a ser una hemólisis parcial, pero es más fácil pensar porque se llama neumococo, entonces tiene que causar neumonía y en algún momento de su vida tiene que causar neumonía porque se llama neumococo. Es así de simple. La medicina puede parecer difícil, la microbiología puede parecer difícil, pero las cosas son mucho más simples ¿qué pensamos? Entonces todo tiene un porqué y una razón. Entonces el neumococo se llama Streptococcus pneumoniae porque causa neumonía. Y causa neumonía porque a muchas personas es flora de las vías respiratorias superiores. Entonces puede ser flora de cavidad nasal o flora de faringe. Y a algunas personas o aún mismo cuando le baja un poco la inmunidad puede invadir y hacer infecciones respiratorias. Normalmente un neumococo se pone así en parejitas y vemos así suelto. Entonces el neumococo lo podemos ver en parejitas, entonces en las tinciones los vemos de a dos. Fíjense que no es un solo neumococo, son dos neumococos juntitos, como vemos acá en el dibujito. Y la otra característica principal que puede tener es tener una cápsula. Y esa cápsula le va a servir un montón porque va a hacer también infecciones del sistema nervioso central. La cápsula, como siempre, todas las cápsulas que vimos y que vamos a ver, van a servir para esconder la bacteria del sistema inmune. Entonces, si yo me estoy escondiendo del sistema inmune, puedo pasar desapercibido, puedo invadir desde el pulmón, puedo llegar al sistema nervioso central, puedo llegar al cerebro y causar una meningitis. Eso me va a ayudar a causar esa meningitis, esa cápsula de polisacáridos, que va a inhibir la actividad oxidativa y fagocítica de las células del sistema inmune. Y lo que podemos hacer para evidenciar si es un Streptococcus pneumoniae es la reacción de Kellung. Kellung suena como un nombre de dragón. Kellung.
lo que está haciendo es poner un anticuerpo específico que se va a unir a esa capsulita del Streptococcus pneumoniae, del diflococo, y cuando se une la va a hinchar. Es como si, a ver, pongamos una esponja en el agua. Entonces se va a hinchar esa esponja porque se está uniendo a esos anticuerpos específicos a ese polisacárido, entonces la vemos hinchada. Entonces ahí evidenciamos que esta es la cápsula del Streptococcus pneumoniae. De esa forma la reacción de Kellogg nos va a demostrar la seguridad de que es un Streptococcus pneumoniae. Seguimos con los enterococos. Los enterococos son el grupo que no hace hemólisis y están los enterococos fecalis y falsecum. Normalmente son... a ver cómo vamos a hablar de ellos de una forma cariñosa. No son estreptococos. La verdad que antes se clasificaban como estreptococos del grupo D, pero en realidad los enterococos se separaron en un género nuevo que son los enterococos. Y entonces queda, en vez de Streptococcus, Enterococcus, son Enterococcus faecalis, Enterococcus falcium, Enterococcus gallinarum. Y los vemos acá porque algunos libros o algunos docentes todavía dan los enterococos como parte del género de los estreptococos. También porque no hay mucho lugar para ellos en el resto de la microbiología. Entonces los vemos como un anexo a los estreptococos. Los enterococos en realidad se ven así en parejitas. No suelen formar cadenas muy largas, pueden formar, no sé, cadenas de 3, 4 de esos, entonces vemos una cadenita corta. Y lo principal, lo característico de ellos es que ellos son resistentes a muchos antibióticos. Intrínsecamente, ellos de por sí nacieron así, ya resistentes a los antibióticos. Como yo nací alta, los enterococos son resistentes a los antibióticos. Por ejemplo, la amoxicilina, las cefalosporinas, y van adquiriendo también otros genes de resistencia. Por ejemplo, la vancomicina también son resistentes. Entonces los enterococos en la práctica clínica diaria no van a ser tan relevantes, salvo que estés en lugares de más complejidad. Una internación o una terapia intensiva, vamos a preocuparnos mucho más con los enterococos, porque ahí vamos a tener pacientes de estadía prolongada en el hospital y en la internación, y por eso los enterococos van a ganar relevancia porque pueden estar infectando a nuestros pacientes y de esa forma está perjudicando la mejoría de nuestros pacientes. Algo muy característico es el PIR test, el PIR. Y los enterococos obviamente son positivos, por eso estamos viendo ese test acá. Y por más que crezcan en un montón de medios, como no son hemolíticos, no son muy características las cosas que tiene, terminamos haciendo la prueba de PIR para evidenciar que realmente sean enterococos. Entonces los cultivamos en agar sangre o agar chocolate, ellos van a crecer, van a aparecer a los estreptococos que estábamos viendo antes, vamos a ver que son catalasa positivo, vamos a ver que son catalasa negativo y PIR positivo. Y ahí los vamos a decir, bueno, esos son enterococos y listo. Con eso ya estamos del diagnóstico de los enterococos. Y acá terminamos con Streptococcus, y bueno, Enterococcus, que es el anexo. Terminamos con el género del Streptococcus y aprovecho para hacer un mini resumito de Streptococcus, que entonces eran cocos gram positivos, catalasa negativos, que se disponen en cadenas y pueden causar, adentro del género, van a causar patologías respiratorias, patologías de piel, y son muy importantes en la niñez, principalmente el piógenes, porque puede causar distintas complicaciones a la larga de la vida de la persona. Las próximas bacterias que vemos ahora son los Streptococcus. Son una familia de bacterias que son parecidas a los Staphylococcus porque también son cocos, o sea, son redonditas, pero lo que están haciendo acá son cadenas. Recuerden que los Staphylococcus hacían racimos.
Entonces eso significa que la forma de división de los estreptococos va a ser distinta. Por otro lado, ellos tienen una gama de enzimas distintas. Y algo muy característico de los estreptococos es que tienen unos antígenos de superficie. Creo que eso es lo principal de los estreptococos. Y esos antígenos de superficies nos dan las propiedades serológicas que son los grupos de Lancefield. Lancefield fue esa señora, fue Rebecca. Hay que celebrar a las mujeres en la ciencia, principalmente en los 1800, porque no había muchas mujeres en la ciencia, las que habían no eran celebradas, entonces celebremos las mujeres de la ciencia. Y bueno, Rebecca Lancefield fue una bioquímica y estudió un montón de cosas, y ella creó grupos de Lancefield. Los grupos de Lancefield son la organización de los Streptococcus por sus antígenos de superficie. Básicamente lo que hacía esa señora, agarraba los Streptococcus y los ponían, obviamente eso ya es mucho más moderno, ¿no? Pero los ponía en unas plaquitas, y a esas plaquitas le ponían anticuerpos que reaccionaban ante los antígenos de Lancefield. Y esos antígenos, que son polisacáridos de superficie, hacían que se rompiera o le dicen clump, le hicieron clump, se acumulara a algunos lugares cuando entraba en contacto el anticuerpo con el antígeno de superficie. Y de esa forma entonces podíamos nombrar los grupos de Lancefield y decir, bueno, esa bacteria, ese Streptococcus, es grupo B. De esa forma ella nombró de A a W un montón de Streptococcus. Después se fue disminuyendo y se fue reagrupando en otros grupos de bacterias y otros géneros, y de esa forma los Streptococcus quedaron de A a G. No obstante, no suficiente que ya teníamos que agrupar los Streptococcus de A a G, también los agrupamos con la beta-hemólisis, la alfa-hemólisis, la gamma-hemólisis. Esta fotito ya la vimos también cuando hablábamos de los cultivos, porque esa es una agar sangre. Entonces, los mismos Streptococcus que los separamos en los grupos de polisacáridos de superficie, los tenemos que organizar a la presencia o no de hemolicinas, de la enzima que hace hemólisis. Entonces podemos tener una beta-hemólisis, que es la enzima que hace una hemólisis completa, porque fíjense que el medio es rojo, y lo que estamos haciendo acá al tener una hemólisis es romper toda esa sangre del medio. Entonces, no solamente hace hemólisis en donde está creciendo como fíjense, sino que tiene un halo de hemólisis alrededor de la colonia, por lo cual es una hemólisis completa. Ya los alfa-hemolíticos son los que hacen una hemólisis, pero solo en donde está la bacteria, que es esas líneas que les estoy recorriendo acá. Ese es donde está la bacteria. Y los gamma-hemólisis les pueden decir en ausencia de hemólisis, o puede aparecer también con hemólisis variable. A veces le dicen así a las gamma-hemolíticas. Y significa que no están en hemólisis. Pueden crecer en el medio, sí, pero no van a consumir lo que es la sangre que está ahí en ese medio. Entonces, volvemos porque esto quedó atrás. Entonces, lo que hacemos de la organización de los Streptococcus es una organización doble. Hablemos de los alfa-hemolíticos, beta-hemolíticos y gamma, pero también los dividimos en los grupos de Rebecca. Dividimos en el grupo A, como por ejemplo Piógenes, el grupo B, y algunos que no tienen grupo, pero que tienen otras características. Por ejemplo, acá en esa listita de características dejamos cuáles son su sensibilidad para los dejamos su sensibilidad y resistencia para los antibióticos, y por ejemplo acá hace quelum positivo, que vamos a hablar de eso, soluble en bili, tiene cápsula, algunas características que vamos a ir viendo a medida que vamos viendo cada una de esas bacterias. Entonces, si nos preguntan cómo organizamos los Streptococcus, tenemos que primero de todo hablar de los Streptococcus como un género, que son
como un género que son cocos gram positivos que se organizan en cadenas, y esos cocos gram positivos los podemos organizar en función de su hemólisis o también de sus antígenos de superficie. O podemos hacer la combineta de las dos cosas y hablar de betas hemolíticos del grupo A. Pasamos a neumococo. El neumococo es bastante más fácil de pensarlo que el Agalactiae porque es un alfa-hemolítico, entonces va a ser una hemólisis parcial, pero es más fácil pensar porque se llama neumococo, entonces tiene que causar neumonía. Y en algún momento de su vida tiene que causar neumonía porque se llama neumococo. Es así de simple. La medicina puede parecer difícil, la microbiología puede parecer difícil, pero las cosas son mucho más simples que pensamos. Entonces todo tiene un porqué y una razón. Entonces el neumococo se llama Streptococcus pneumoniae porque causa neumonía. Y causa neumonía porque a muchas personas es flora de las vías respiratorias superiores. Entonces puede ser flora de cavidad nasal o flora de faringe, y a algunas personas o aún mismo cuando le baja un poco la inmunidad puede invadir y hacer infecciones respiratorias. Normalmente el neumococo se pone así en parejitas y vemos así suelto. Entonces el neumococo lo podemos ver en parejitas, entonces en las tinciones los vemos de a dos. Fíjense que no es un solo neumococo, son dos neumococos juntitos, como vemos acá en el dibujito. Y la otra característica principal que puede tener es tener una cápsula. Y esa cápsula le va a servir un montón porque va a hacer también infecciones del sistema nervioso central. La cápsula, como siempre, todas las cápsulas que vimos y que vamos a ver, van a servir para esconder la bacteria del sistema inmune. Entonces, si yo me estoy escondiendo del sistema inmune, puedo pasar desapercibido y puedo invadir desde el pulmón, puedo llegar al sistema nervioso central, puedo llegar al cerebro y causar una meningitis. Eso me va a ayudar a causar esa meningitis, esa cápsula de polisacáridos, que va a inhibir la actividad oxidativa y fagocítica de las células del sistema inmune. Y lo que podemos hacer para evidenciar si es un Streptococcus pneumoniae es la reacción de Kellung. Kellung, suena como un nombre de dragón. Kellung. Lo que está haciendo es poner un anticuerpo específico que se va a unir a esa capsulita del Streptococcus pneumoniae, del diplococo, y cuando se une la va a hinchar. Es como si, pongamos una esponja en el agua. Entonces se va a hinchar esa esponja porque se está uniendo a esos anticuerpos específicos a ese polisacárido, entonces la vemos hinchada. Entonces ahí evidenciamos que esta es la cápsula del Streptococcus pneumoniae. De esa forma la reacción de Kellung nos va a demostrar la seguridad. Muchas gracias por llegar hasta acá en nuestro video y espero que hayas aprendido mucho con esa clase, y la próxima clase ya va a arrancar, así que no dejes de poner me gusta a ese video, suscribir al canal y si quieres puedes colaborar con un cafecito. No te olvides que el apunte está en nuestro blog y puedes acceder para poder copiarlo, bajarlo y tenerlo a mano. Un beso enorme y ya arranca la próxima clase.